Luego la grabación se subirá a la web de Battery Plat para que se pueda volver a ver para quien ha estado aquí y quiere volver a ver la sesión o los que no se han podido finalmente conectar. Vale, perfecto. Entonces, Luis, te dejo paso para la introducción. Perfecto, muy bien, muchas gracias Francesco. Buenos días a todos los que os habéis conectado. Mi nombre es Luis Santos, soy el presidente de la plataforma tecnológica y lo primero que todo lo que quiero es agradecer al Ministerio de Ciencia e Innovación y a la Agencia Estatal de Innovación, que es quien financia las actividades de la plataforma tecnológica de innovación, por su apoyo constante. Lo que vamos a hacer hoy es presentaros pues, un estudio técnico sobre seguridad en instalaciones de almacenamiento con baterías de litio-ion, identificación de actividades de innovación. Y insistimos en que esto es un estudio técnico y no es una guía técnica. No es una guía técnica porque sabemos que EASE, la Asociación Europea de Empresas de Almacenamiento, pues ha emitido una guía técnica, y sabemos también que AEPIBAL, la Asociación Española de Fabricantes de Baterías, pues también pretende desarrollar una guía técnica, que son pues, trabajos que por su alcance y su profundidad pues exceden y van más allá de lo que nosotros hemos pretendido con este estudio técnico. Nosotros somos una plataforma tecnológica y de innovación y tenemos como misión el fomento del desarrollo de actividades de investigación y desarrollo en el ámbito del almacenamiento de energía en España. Y en un momento, dentro del grupo rector, pues vimos que había una oportunidad de poder analizar cuáles eran los aspectos técnicos de la seguridad de este tipo de instalaciones y cómo poder, a partir de ese estudio técnico, identificar oportunidades de actividades de investigación y desarrollo, no solamente en los aspectos de la tecnología base, sino también en todos los procesos de operación y mantenimiento de estas instalaciones, en los cuales pues, se pueden identificar también oportunidades de innovación que permitan a las empresas españolas y a los centros de investigación españoles pues, bueno, ofrecer soluciones más competitivas que mejoren pues, la posición competitiva de todas nuestras entidades a nivel internacional. Para ello, lo que hicimos fue pues, encargar este estudio técnico a una empresa que es Viker, que es una spin-off del Centro Tecnológico CIC Energía UNE, y bueno, como resultado de ese trabajo, pues es este estudio que nos va a presentar hoy Alba Sáenz, que es Project Manager de Viker, y a quien ya, pues, ya le voy a dar paso. Alba, buenos días. The Buenos floor is días, yours. Luis. Muchas gracias. Bueno, comparto pantalla y así podéis ver la presentación, porque si no, mal. Vale, listo. Bueno, como ya os ha comentado brevemente Luis, bueno, yo soy Alba Sáenz, Project Manager de Battery Care, y os voy a presentar un poco los resultados principales que hemos obtenido a la hora de realizar el estudio técnico sobre seguridad en instalaciones BESS de litio. Vale, bueno, aquí podéis observar un breve índice de lo que os voy a mostrar a lo largo de la presentación. Por un lado, os voy a hacer una breve presentación de quién es Battery Care para que nos ubiquéis un poquito en el mapa, una introducción de la problemática asociada a los BESS, el objetivo de este estudio, las tecnologías principales que se usan en los sistemas de almacenamiento, una descripción de los sistemas de almacenamiento BESS, los riesgos asociados a estos sistemas de almacenamiento junto a su normativa más principal, sin entrar en mucho detalle, una comparativa de soluciones comerciales que hay actualmente en el mercado, accidentes que han ocurrido con este tipo de sistemas y bueno, los desafíos de la innovación para mejorar la seguridad de los sistemas de almacenamiento, así como las conclusiones y recomendaciones. Bueno, lo primero de todo, ¿quién es Battery Care? Bueno, como ya ha mencionado brevemente Luis, Viker es la primera spin-off de CIC Energía UNE. CIC Energía UNE, para quien no lo sepa, es el centro de referencia en almacenamiento y conversión de energías electroquímicas y térmicas y pertenece a la Red Vasca de Ciencia y Tecnología. Viker fue fundado en 2018 y ofrece un servicio integral en el sector del almacenamiento de la energía. Tenemos un equipo multidisciplinario con experiencia tanto en el sector de la energía como en el de la electrónica de potencia, y es por ello que trabajamos en toda la cadena de valor de la batería y el supercondensador.
En esta gráfica podéis ver las 4 líneas de negocio en las que actualmente trabajamos. Por un lado, ofrecemos servicios asociados a la consultoría tecnológica de baterías, supercondensadores y sistemas de almacenamiento, como puede ser este estudio, y también ofrecemos servicios de ensayos de celda y battery pack. Y por otro lado, en el ámbito de producto, ofrecemos trabajos de ingeniería y diseño de soluciones y por otro lado, tenemos sistemas de monitorización y diagnóstico y battery packs de desarrollo propio. Y bueno, aquí podéis ver una serie de clientes con los que hemos trabajado en los últimos años. Y bueno, ya entrando en materia, lo que os comentaba, primero os voy a hacer una pequeña introducción de toda esta problemática. Bueno, como podéis observar y como ya habéis notado un poco todos, el aumento de las instalaciones de las energías renovables en los últimos años ha sido considerable y esto ha venido asociado a también un incremento de instalaciones de sistemas de almacenamiento de baterías. Este crecimiento, como se puede observar en esta gráfica, ha sido exponencial en los últimos años. Y más concretamente, en el año 2023 se instalaron a nivel mundial unos 31,7 gigavatios de sistemas de almacenamiento y aproximadamente 2,5 gigavatios de ellos han sido instalados en Europa. Es por ello que esto ha generado una preocupación social por la seguridad implícita de estos equipos. El objetivo de este estudio es explicar los riesgos asociados a los sistemas de almacenamiento de forma objetiva, explicando las causas que originan los riesgos, así como las medidas de control y protección y las normativas existentes que garantizan la seguridad de estos sistemas. Y por otro lado, como bien ha indicado Luis, el objetivo es definir los desafíos y retos de la innovación en materia de seguridad para el desarrollo de tecnologías de sistemas de almacenamiento más seguros. Y bueno, en este diagrama podéis ver el contenido del estudio, que es lo que vamos a tratar a lo largo de esta presentación. Inicialmente hemos hecho un breve análisis de cuáles son las tecnologías principales de baterías utilizadas en estos sistemas de almacenamiento a gran escala. Como se puede ver en la gráfica de la izquierda, hay diversas tecnologías de almacenamiento, pero entre las cuales el litio-ion es el tipo de almacenamiento más destacado. Dentro de las baterías de litio-ion también existen diferentes químicas, pero al igual que se ha visto en la figura de la izquierda, el uso de estas químicas no es igual de representativo en los sistemas de almacenamiento BESS, siendo el más representativo, en este caso, el litio fosfato de hierro, el FP, que es en lo que nos vamos a centrar a lo largo de todo el estudio. ¿Y por qué el FP? Bueno, como podéis observar en esta diapositiva, se han mostrado en diagramas de araña los diferentes o más representativos KPIs de las diferentes tecnologías de litio-ion y en concreto el FP se ha seleccionado o es de las más usadas por su mayor rango de seguridad, así como su mayor balance entre coste y densidad energética. Su mayor rango de seguridad también viene dado por la mayor temperatura de thermal runaway, además de una reacción más lenta de thermal runaway, lo que da más margen de actuación a los sistemas preventivos y correctivos. Bueno, y ya entrando en materia, en qué se compone un sistema de almacenamiento BESS? Al final, un sistema de almacenamiento BESS está compuesto de celdas, principalmente del FP, como ya hemos mencionado previamente. Estas celdas conectadas en serie y paralelo crean módulos. Y de igual manera, estos módulos conectados en serie y paralelo, para obtener la energía deseada en función de la aplicación, forman racks. Estos racks pueden disponer de sistemas de refrigeración asociados. Todo este sistema de almacenamiento puramente dispone de un BMS, que es el Battery Management System, que provee de seguridad y protecciones a la batería para prevenir accidentes y también provee de monitorización y control continuo de la batería para conocer en todo momento en qué estado se encuentra. Por otro lado, disponemos del PCS o el convertidor de potencia para poder conectarnos a la red. Y finalmente disponemos de una controladora y un SCADA, lo cual nos permite gestionar la monitorización y el control de todos los elementos que componen un sistema de almacenamiento, tanto la parte de batería como los sistemas de supresión de fuegos, sistemas de ventilación, sistemas de refrigeración y todo lo demás. Los riesgos asociados a un sistema de almacenamiento los hemos dividido en estos 5 grupos. Por un lado tendríamos el riesgo de incendio, el riesgo de gases, el riesgo de vertidos líquidos, el riesgo de emisión electromagnética y finalmente el riesgo de ruidos.
Empezando por el riesgo de incendios, como ya he mencionado previamente, en este estudio hemos analizado tanto el origen como las medidas de actuación en cada uno de los riesgos, y en este caso el origen puede venir dado por diferentes motivos, como puede ser un fallo eléctrico causado por una sobretensión, un fallo en el BMS, un fallo mecánico debido a una colisión, un daño físico por un fuerte impacto o un defecto de fábrica, un fallo térmico causado por sobrecalentamiento, por fallos eléctricos o por fallos en otros sistemas asociados dentro del sistema de almacenamiento. Y finalmente también puede haber un origen en un ambiente externo o en un horror humano. Es decir, un ambiente externo puede ser temperaturas ambientales muy elevadas, actividad sísmica, elementos que no podemos controlar. Y por el otro lado, los errores humanos pueden venir dados durante la fase de puesta en marcha, durante la instalación o el mantenimiento. Por estos fallos eléctricos, mecánicos o térmicos, las celdas que componen el sistema de almacenamiento pueden llegar a sufrir un cortocircuito interno, lo que puede desembocar en un proceso químico llamado fuga térmica o thermal runaway, como se muestra en el diagrama de la derecha. Este proceso conlleva un aumento de temperatura acelerado de las celdas que desemboca en humo, fuego e incluso explosiones de las propias celdas. Este proceso exotérmico desencadena otros procesos, dando lugar a un aumento incontrolable de la temperatura. Para prevenir estos incendios, los sistemas de almacenamiento actualmente disponen de diferentes formas, como puede ser garantizar la calidad de la producción de las celdas en serie, realizar un correcto diseño de racks y sistemas de almacenamiento preparados para la propagación de incendios, disponer de un sistema BMS que sea capaz de monitorizar todos los parámetros para prevenir estos incidentes, disponer también de sensores de gases inflamables, de humo y de temperatura dentro del contenedor del sistema de almacenamiento y garantizar un sistema de refrigeración, mantenimiento y monitorización correctos. En el caso de que no hayamos sido capaces de prevenir el incendio, estos sistemas de almacenamiento BESS también disponen de sistemas correctivos, que estos pueden ser sistemas de extinción basados en agua, aerosoles o agentes gaseosos. También pueden disponer de tuberías secas y rociadores. Y también pueden disponer, por otro lado, de tanto de sistemas de liberación de gases en forma controlada, como de trampillas de sobrepresión para evitar explosiones. Esto más centrado en el aumento de la presión por los gases generados durante el thermal runaway. Bueno, por otro lado, tenemos el riesgo de gases. Esto, de igual manera que el incendio, puede venir originado por diferentes motivos. Por un lado, tenemos las celdas. En el hipotético caso de que si es un incendio, las celdas se pueden descomponer, bueno, el material interno de las celdas se pueden descomponer y esto genera gases peligrosos, y estos gases están generados principalmente por los componentes que integran la celda, el ánodo, el cátodo y el electrolito. Por otro lado, como ya he mencionado, los sistemas de almacenamiento disponen de sistemas de refrigeración, por lo que también derivado de un incendio, el propio refrigerante puede generar gases tóxicos. Y finalmente también el BESS dispone de otros muchos componentes que están formados de materiales metálicos y plásticos que al someterse a altas temperaturas también pueden generar gases peligrosos. Como nos hemos centrado en este estudio en las baterías de litio-ion, más concretamente el FP, en este diagrama podéis ver los principales gases que se pueden emitir a la atmósfera tras un incendio de este tipo de baterías. Como se puede ver, la mayor proporción es dióxido de carbono, seguido por el hidrógeno, luego etileno, monóxido de carbono, metano, etano y otros. En la tabla que acompaña la diapositiva se describen brevemente los síntomas y polígonos de cada gases, y como podéis ver en la última fila, dentro de los otros, ese 0,1%, hemos incluido el fluorhídrico, ya que es un gas extremadamente inflamable que genera peligros de asfixia, inconsciencia e incluso la muerte, ya que es un gas muy tóxico, aunque se dé en muy poca concentración. Bueno, al igual que con los incendios, los sistemas preventivos y o correctivos, en este caso, utilizados para los gases son, pues, de igual manera, sistema de gestión de baterías, una refrigeración activa, un diseño modular y un aislamiento térmico para evitar que en caso de incendio se propague al resto de celdas,
sistemas de detección de gases y humos, mantenimiento y monitorización, y ya en el caso de que se haya dado esa emisión de gases tóxicos a la atmósfera, pues para evitar que genere mayores daños a la salud y a la fauna que lo puede rodear los sistemas de almacenamiento, se recomienda alejar a las personas del origen de los gases mediante confinamientos o otros medios. Por otro lado tenemos los vertidos. Los orígenes de los vertidos pueden venir dados por los sistemas de refrigeración, ya que aunque las fugas no son habituales, estos sistemas pueden fallar y suponen un vertido. Las baterías como tal, sus vertidos son autocontenidos y absorbidos por los materiales activos de la celda, y en el caso de que se dé una fuga de baterías solo puede indicar fallo, que también puede ser un indicativo para prevenir otros problemas. Los sistemas de almacenamiento disponen de transformadores de aceite, lo cual también puede conllevar a vertido de hidrocarburos. Y finalmente, los líquidos asociados a un incendio. El mayor riesgo de contaminación medioambiental asociado a vertidos en estos sistemas está ligado al agua utilizada para extinguir un incendio, ya que este agua absorbe todos los componentes que el incendio, pues la batería y el resto de componentes, ha emitido. Entonces es un agua contaminada. Entonces, para prevenir y corregir estos eventos, se recomiendan utilizar cubetas de retención en los contenedores de almacenamiento, cubetas de retención de hidrocarburos para el transformador, y así como un uso controlado del agua en la extinción de incendios para evitar contaminar el suelo. Por otro lado, tenemos el riesgo de emisión electromagnética. En esta diapositiva se hace una breve descripción de qué consiste esta emisión electromagnética. Como se puede ver en la gráfica o en la imagen adjunta, los campos electromagnéticos están comprendidos dentro del espectro de radiaciones no ionizantes, que son aquellas que no poseen suficiente energía para generar ionización, es decir, cargar positiva o negativamente átomos o moléculas, que pueden ser el cuerpo humano. Las radiaciones no ionizantes pueden proceder tanto de fuentes naturales, como las cargas eléctricas de la atmósfera, como de fuentes artificiales, como aparatos eléctricos. Pero de todos modos, la mayoría de las investigaciones científicas no han encontrado evidencias entre la exposición a los campos electromagnéticos y efectos sobre la salud. El origen de estas emisiones electromagnéticas en los sistemas de almacenamiento viene dado por los aparatos eléctricos, que, como puede ser el PCS, la batería en caso de que tenga parte electrónica, como puede ser el BMS, y las celdas de media tensión cuando el sistema de almacenamiento está conectado a una subestación. Para prevenir y corregir también los efectos asociados a la emisión electromagnética, todos los equipos electrónicos deben superar pruebas de interferencia electromagnética y susceptibilidad electromagnética, y también deben ser certificados por la IEC 61000 y obtener el marcado CE para poder comercializarse en Europa. Otro medio de prevención sería garantizar la instalación de estos equipos, puesto que la intensidad del campo electromagnético es inversamente proporcional a la distancia, y según indica el Real Decreto, determina que la distancia mínima debe garantizar un límite de exposición inferior a los 100 microteslas. Finalmente, el último riesgo analizado dentro de los sistemas de almacenamiento es el riesgo de generación de ruido. El origen de estos ruidos viene dado principalmente por los sistemas de climatización, transformadores y electrónica de potencia, ya que mientras están operando pueden generar zumbidos y ruidos que pueden ser molestos y de altos decibelios, y como se puede observar en el diagrama de la derecha, un sistema de almacenamiento BESS en una operación a 45 grados, que puede ser cuando un sistema de climatización puede estar operando a mayor rendimiento, genera entre 60 y 70 decibelios, estando más o menos dentro del punto medio de la escala de molestia, siendo el umbral del dolor 120 decibelios, sí, siendo algo similar a lo que puede ser un ladrido de un perro, pero no dejando de ser algo que puede molestar. Entonces, para prevenir o corregir estos efectos, se recomienda el uso de equipos de bajo nivel de ruido, instalación de barreras acústicas, mantenimiento y monitorización de los equipos para garantizar que funcionan correctamente,
La gestión de la operabilidad de los BES, ya que como bueno, viene mencionado previamente, a mayor temperatura y mayor corriente o mayor energía demandante, pues más exigente va a ser el uso de los equipos asociados y más ruido. Y finalmente, si en caso de que las barreras acústicas no sean suficientes, se puede seleccionar una ubicación que sea idónea para no generar molestias acústicas. Y en este dibujo, en esta figura que hemos añadido, aparece un ejemplo de sistemas de prevención y mitigación de los ruidos, donde se puede observar cómo se agrupan los equipos de mayor ruido en una misma zona, el uso de barreras en el propio origen, que puede ser este recuadro azul, el empleo de barreras naturales como bosques para el aislamiento acústico y también el empleo de barreras acústicas cercanas a zonas residenciales donde puede ser más molesto. Bueno, en esta diapositiva hemos incluido las principales normativas que afectarían a cada uno de los riesgos. Normas hay muchas más. En el propio estudio hemos desarrollado este apartado mucho más detalladamente, pero bueno, en la presentación no hemos querido entrar en mucho detalle en este punto. Pero bueno, en el caso de los incendios existe la NFPA 855, que es una normativa estadounidense que bueno, aquí se puede usar principalmente como ejemplo de cara a instalaciones, y por otro lado el Real Decreto 164 de 2025 sobre instalaciones industriales, todo de cara a la instalación, dimensionamiento, distancias de estos equipos. En el caso de los gases y los vertidos, perdón, la situación es muy similar, no hay una normativa que aplique específicamente a estos casos, pero en el caso de que ya se hubiese dado una emisión de gases o un vertido, un derrame de vertidos, pues bueno, tendríamos que acudir tanto a la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de atmósfera como a la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. En el caso de la emisión electromagnética, ya lo he comentado brevemente en la explicación sobre este riesgo, y la normativa que más aplica es la UN IEC 61000 y así como el Real Decreto 1066 de 2001. Por otro lado, y finalmente, con los ruidos, la normativa asociada es el Real Decreto 1367 de 2007. Una vez que ya hemos analizado bueno, en qué consiste un sistema de almacenamiento, cuántos sistemas auxiliares puede disponer y los riesgos asociados a cada uno de los sistemas de almacenamiento y también las medidas preventivas para cada uno de los riesgos, hemos hecho una pequeña comparativa de soluciones comerciales que actualmente hay en el mercado. Para ello nos pusimos en contacto con diferentes fabricantes de sistemas de almacenamiento y nos compartieron cierta información. Dentro del análisis de las consideraciones aplicadas por diferentes fabricantes, hemos hecho aquí un listado de lo más relevante. Por un lado, todos los fabricantes que han accedido a proporcionarnos información disponen de sistemas de refrigeración líquidos. Ninguno usa sistema de aire forzado para equipos tan grandes. Los sistemas de extinción de incendios no se gestionan de igual forma, ya que, por ejemplo, uno de los fabricantes no dispone de ninguna medida dejando que la batería arda hasta que finalice la reacción de thermal runaway. Este fabricante en concreto basa un poco su diseño en garantizar que no se propague el fuego de un contenedor a otro, de un módulo a otro. Bueno, luego, por otro lado, los fabricantes en este caso no detallan medidas de mitigación de ruido. Creemos que esto aplica más a instaladores y mucho en función de la aplicación y dónde se vaya a instalar este equipo. Y finalmente, respecto al riesgo asociado a emisión electromagnética, simplemente declaran cumplir con las certificaciones necesarias. Cabe destacar que estos aspectos simplemente se toman como referencia, y como ejemplo, ya que en el mercado hay muchos fabricantes y pueden tomar medidas muy diferentes. En esta tabla se muestra un poco los datos que nos han compartido cada fabricante. Bueno, en este caso nos pusimos en contacto con varios fabricantes y de los que obtuvimos respuesta fueron Endurance, Nidec, Sungrow, Tesla y un fabricante el cual no quiso que su nombre fuese público. Y bueno, en el estudio bueno, ya lo veréis más detalladamente, pero bueno, hemos hecho un detalle tanto del tipo de refrigeración, el refrigerante usado en cada caso, sistema de detección de incendios, sistema de extinción de incendios, sistema de retención de vertidos,
sistemas extras que pueden aportar mayor seguridad a la instalación, así como bueno, el cumplimiento del MC y las certificaciones que cumplen. Bueno, ya apartando un poco la parte técnica de qué es un sistema de almacenamiento, los riesgos y la parte comercial, también hemos incluido dentro del estudio un análisis de los accidentes de sistemas de almacenamiento BESS que se han dado a nivel europeo en los últimos años. Y en este gráfico, como se puede observar, las columnas azules indican el número de accidentes que se han dado desde 2018 hasta 2024. Esta curva verde nos indica a nivel global, perdón, que no era a nivel europeo, es a nivel global, los gigavatios instalados de sistemas de almacenamiento. Y esta curva azul más clarita lo que nos indica, lo que nos representa es la proporción de accidentes respecto a la potencia instalada. Es por ello que se puede ver que a pesar de que los gigavatios instalados cada vez son mayores, el número de accidentes no está creciendo exponencialmente y esto nos indica que son sistemas bastante seguros. Por otro lado, en este gráfico se puede observar el número de accidentes ocurridos a lo largo de los años y esto está generalmente concentrado tanto en Asia como en América. Pero bueno, con el aumento de las instalaciones se ve que el aumento de accidentes en Europa también se está dando. Centrándonos en los accidentes en Europa, como podéis ver en este gráfico de aquí, en este diagrama, la mayoría de los accidentes se han dado en Francia. Bueno, 2 de los accidentes se dieron en colonias francesas, Martinica y no recuerdo en otro de los lugares, pero bueno, que engrosa un poco los accidentes de Francia. Se ha analizado un poco por qué puede ser o cuál puede ser el motivo de que en Francia se hayan dado más accidentes que en otros territorios europeos y no se ha llegado a una conclusión clara, ya que tampoco es el país en el que más gigavatios hay instalados y no se ha llegado a la conclusión. De todos modos, sí que Francia, debido a todo este aumento de accidentes, dispone de un plan de actuación propio para este tipo de equipos. Por otro lado, se ha hecho un desglose de todos estos accidentes que se han dado en Europa, de en qué fase del proyecto se han dado. La mayoría de los accidentes, mucha información es desconocida, entre ellos también en la fase del proyecto en el que se ha dado. Entonces, la mayoría de los accidentes desconocemos esta fase, pero en la mayoría de los que sí que lo conocemos, estos accidentes se han dado en la prepuesta en servicio. Por ello, indicamos que es interesante formar al personal para que los errores humanos se minimicen al máximo posible. Bueno, y aquí abajo, junto con la imagen, hemos añadido un ejemplo de uno de los accidentes que se dio en Europa en los últimos años. Concretamente se dio en Gran Bretaña, en Liverpool, en el año 2020. Como indicaba, la fase durante la cual se dio el accidente es desconocida. En este caso se generó una deflagración sin motivo conocido y actuaron los sistemas de alarmas de fuegos automáticos. Los sistemas de actuación en este caso fueron bomberos mediante mangueras de agua y en la propia imagen se vio que no hubo propagación del fuego al resto de equipos. Los residuos generados a nivel vertido fueron agua con base alcalina con presencia de metales. Y en el caso de los gases se dieron alta concentración de fluoruro de hidrógeno y ácido clorhídrico. Y por suerte en este accidente no se dieron daños humanos. Bueno, como bien ha indicado Luis previamente, como Battery como plataforma tecnológica que es de innovación, dentro del análisis de riesgos, a lo que también se quería llegar es a realizar un análisis de los desafíos y retos que hay en la innovación en este área. Las áreas que se han seleccionado en las cuales se puede mejorar son el desarrollo tecnológico a nivel celda, módulo y batería, en los cuales se debería hacer un desarrollo de nuevos materiales no inflamables, sistemas de prevención y propagación térmica, diseños con barreras de propagación y otros muchos aspectos. Por otro lado, herramientas de diseño, las cuales aumentan la capacidad de respuesta ante fallos mediante modelos y simulación. Y finalmente, procesos de puesta en marcha y planes de respuesta. Procesos de puesta en marcha, tal y como he indicado en el análisis de accidentes, muchos de los accidentes se dan en esta fase, entonces formando correctamente al personal se disminuirán los riesgos de accidente. Y los planes de respuesta facilitarían la primera respuesta de los agentes de emergencia.
Tras todo el análisis, bueno, se han hecho una serie de recomendaciones de cara a este tipo de instalaciones. Para ello, inicialmente, pues, se recomienda realizar un diseño cuidado y estudio de los sistemas de almacenamiento, considerando adecuadamente la distancia entre celdas, entre módulos, incluso entre contenedores, para garantizar que la propagación del fuego se reduzca. Disponer de sistemas de monitorización variables críticas a través de BMS, desarrollar planes de actuación, instalar medidas de prevención y actuación mencionadas a lo largo de la guía. Finalmente, también formar adecuadamente al personal de operación y mantenimiento para garantizar que los riesgos se minimicen durante la manipulación de estos equipos y, sobre todo, cumplir con las certificaciones y normativas pertinentes para garantizar que los sistemas cumplen con las limitaciones establecidas a nivel europeo o estatal. También se ha desarrollado una pequeña tabla en la que se recomiendan, pues, una serie de requisitos mínimos por cada uno de los puntos en los que se quiere asegurar la calidad de las celdas, el número de sensores o la cantidad de sistemas de monitorización que se instalan por cada riesgo, pues, para evitar el thermal runaway con un BMS activo, sistemas de refrigeración, sensores de gases, cubetas de retención de líquidos para garantizar que no haya vertidos, normativa en el caso de la emisión electromagnética y el tema de los ruidos y, sobre todo, el mantenimiento de los equipos. Las conclusiones que hemos obtenido han sido que los sistemas de almacenamiento basados en baterías de litio-ion, sobre todo el FP, tienen seguridad intrínseca a la tecnología y disponen de diferentes sistemas de prevención y mitigación. El principal riesgo asociado a estos sistemas es el incendio y consiguiente thermal runaway. La declaración de un incendio al final también puede conllevar riesgos para la salud derivados de los gases tóxicos que ya hemos mencionado y el propio fuego, así como los equipos que engloban un BES pueden generar ruidos que deben ser analizados y mitigados en función de su impacto con el entorno, ya que pueden ser molestos e incluso provocar que se eche para atrás una instalación de este tipo. Y la seguridad de estos sistemas se ve complementada con todas las recomendaciones que hemos descrito previamente. Y esto sería todo. Muchas gracias por atenderme y aquí podéis ver mi contacto y todos mis datos. Y si tenéis cualquier pregunta. Muchas gracias, Alba. Luis, estás muteado. No sé si querías añadir Sí, algo. Sí. no, simplemente dar las gracias a Alba por la presentación y, bueno, decir que esto efectivamente es una presentación, pero que, bueno, los detalles están en el Sí. propio documento que se disponibilizará en la web de Battery Black. Exacto. Bueno, Sí, la intención también era dejar un espacio para preguntas, comentarios. Entonces, os animamos a levantar la mano virtualmente o a abrir el micro y preguntar de manera directa. Igor, adelante. Hola, muy buenas. Nada, enhorabuena, Alba, porque el documento está muy bien, muy completo, coincido bastante con todo lo que se pone. Simplemente quería comentar que a mí hay una percepción quizás de un poco más de riesgo de lo que realmente creo que se da a la hora de dar algunos datos. Simplemente es por ver si estamos de acuerdo. Con el tema de, por ejemplo, de los gases, se habla de los gases, de la toxicidad de los gases. Creo que falta hablar de la concentración. Quiero decir que todos los gases obviamente son lo peligrosos que pone siempre y Ujú. cuando la concentración llegue a unos determinados niveles. Y en un incendio, una incidencia de este estilo, a unos pocos metros de los contenedores, la concentración baja radicalmente, con lo cual la peligrosidad real se diluye. No digo que no exista, pero sí se diluye. Y lo mismo me pasa con el tema del ruido. Estoy de acuerdo en que a 45 grados los sistemas de refrigeración van a estar a tope y van a sacar un cierto nivel de ruido, tal y como indicas, pero estaría bien saber cuál es el nivel de ruido normal en condiciones normales de Ujú. temperatura ambiente, o sea, 15, 20, 25 grados, porque muy probablemente estarán muy, muy dentro de la línea verde, con lo cual
tampoco hay tanta afectación del ruido en un sistema como este. Yo creo que a 45 grados mi preocupación sería más el calor que yo tengo que el propio ruido. Simplemente como puntualizaciones desde el punto de vista de que no viemos los riesgos, pero tampoco incidamos en lo peor de lo peor, sino que la realidad es un poco menos dramática que esa. Sí, a ver, al final en la presentación también que hemos querido concentrar un poco todo el estudio que hemos hecho, que es mucho más profundo y quizás haya cosas que hayan pasado más desapercibidas. Todo el tema de concentración de gases que comentas en el propio estudio, en el informe más completo, ya se detallan más en profundidad, y en el tema de ruidos también tenemos un apartado bastante detallado. No obstante, por completar eh, esta, esta cuestión, Igor, nosotros somos conscientes de que efectivamente desde Epival se pretende hacer una guía con un nivel de recomendación, por ser una guía mucho mayor. Bueno, nuestra contribución ahora ha sido poner encima de la mesa pues este estudio técnico que efectivamente pues, pues a lo mejor hay algunos aspectos que se podrían concretar un poco más, con el propósito de identificar pues, oportunidades para el desarrollo de tecnología. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo en que a lo mejor pues, hay que cuantificar un poquito más algunos de esos, bueno, de las concentraciones de los gases o el tema de los ruidos. Efectivamente, podemos incluirlo en una nueva versión, si es que no está suficientemente explicado en el documento, que, bueno, lógicamente cuando esté disponible en la web, pues podréis comprobar efectivamente cómo se trata el tema ahí. En cualquier caso, a ver, que no pongo en cuestión lo que se pone, que creo que es correcto. Simplemente era que la percepción que cualquiera que pueda escuchar de hoy no se vaya con la idea de decir, "Jo, es que aquí lo que sale te acercas y te mata", o yo qué sé, estás con unos ruidos tremendos. Simplemente es que estás poniendo los casos más extremos, que son ciertos, pero que la realidad normalmente suele estar por debajo, y por lo tanto la percepción debería ser bueno, es peligroso, pero quizás un poquito menos. Con lo cual, coincido con lo demás, es un informe que está muy bien hecho y no tengo ninguna cuestión al respecto. Muchas gracias, Igor. Pasamos a la siguiente pregunta, Jesús. Sí, buenos días. Estaba a punto de bajar la mano porque es que iba a preguntar prácticamente lo mismo que ha preguntado Igor. Eh, pero bueno, aprovecho que has mencionado Alba. Por cierto, muchas gracias por la presentación y por el buen trabajo que habéis hecho. Aprovecho que has comentado que en el informe hay algunos detalles más sobre el tema este de los gases de ácido fluorhídrico, de ácido clorhídrico. Para preguntarte si habéis estimado pues, cuál es el volumen de gas que se puede llegar a producir por kilovatio hora de batería o alguna cosa así, que nos daría una idea de a dónde creo que quería llegar Igor con su pregunta. Estamos hablando de unas cantidades no muy grandes, entonces no lo convirtamos en un riesgo mayor del que es. Sí, no, eso que comentas, la verdad que ese análisis no lo hemos hecho porque no hay tanta información en literatura. Hemos puesto ejemplos más de ensayos de laboratorio hechos a nivel celda y en condiciones muy concretas, que también en todo momento en el estudio sí que mencionamos que es un ejemplo que al final también dentro del volumen de los gases, que se depende muchísimo del fabricante que se esté usando, de la propia química y el electrolito, los materiales que quieran usar, y que no es lo mismo el fabricante A con el fabricante B, aunque sea la misma tecnología. Entonces, bueno, es un poco complejo de sacar ese dato de gases por kilovatio hora. En cualquier caso, veremos el informe con detalle y, si, como decía Luis, si es necesario, pues a lo mejor eso se puede complementar en una nueva versión con algún detalle extra. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Francisco Javier. Buenos días, sí, muchas gracias. Era una pregunta un poquito a ver si en el estudio habéis hecho como alguna comparativa entre que un incidente pueda tener lugar, por ejemplo, como hemos visto, de una gran batería en contenedor en el exterior, pero también podría tratarse, por ejemplo, de una batería de estas de detrás del contador en un local, ¿no? Sea una vivienda, un garaje, una cosa así. Eso
digamos, en cuanto a temas de incendio de gases, ¿hay alguna comparativa de las repercusiones en que fuera interior o exterior? En el caso de las baterías de behind the meter o más, lo que comentas igual es más tipo comercial industrial, no hemos hecho ese análisis ya que nos hemos centrado en las utility scale que vienen a ser grandes instalaciones que suelen estar en el exterior, pero porque todo el estudio se ha centrado en eso. Y a nivel accidentes, el análisis de accidentes hemos hecho los accidentes, o sea, hemos comparado los accidentes que se han dado en Europa. Que supongo que son más de exterior, ¿no? Sí. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Juan Carlos, adelante. Ahora, ¿me escucháis ahí? Sí. Sí, adelante. Ok, Sí, sí. ok, es que tenía el micrófono quitado. Nada, simplemente, bueno, escuché durante la presentación, está muy bien. Algo referido, evidentemente, a la capacitación del personal que debe atender todas estas instalaciones y demás. Bueno, somos aquí de la Universidad de Oviedo y tenemos experiencia de años en esto, y en ocasiones el desconocimiento es tremendamente peligroso en estos sistemas, ¿no? Desde el tipo de instrumental, las herramientas, lo que se utiliza para manipular todo este fenómeno. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer mucho hincapié, de que cuando se monte unos sistemas de esta envergadura, el personal tiene que estar altamente cualificado, porque nos damos cuenta que un golpe, un pequeño golpe, una cosa que parece insignificante, para alguien que no tiene el conocimiento adecuado de lo que puede pasar, no en ese momento, sino lo que va a generar después, es algo tremendamente, bueno, puede ser catastrófico, ¿no? Entonces, lo digo porque hemos trabajado con mucha gente que a veces nos hemos dado cuenta que cometen errores y no son conscientes y no le dan ningún tipo de importancia. Y claro, la magnitud puede ser enorme en un sistema, en un BES que se instale en algún sitio, pues evidentemente al cabo del tiempo pueden fallar los sistemas si no se tuvo en cuenta, si no se registró un pequeño golpe, una pequeña, ¿me entiendes? Entonces, bueno, creo que la capacitación, porque hay cosas que ya no podemos, las celdas tienen que venir en principio bastante igualadas, perfectas, los sistemas de electrónica van a controlarlo todo. ¿Puede haber fallos? Sí, pero aún todo eso siendo perfecto, si el personal no es cualificado, pueden tirar por la borda todo. Entonces, bueno, ya algo decías ahí que está muy bien, y yo simplemente quería hacer un poco de hincapié en el tema de la capacitación del personal que trate con estos sistemas. Genial. Eso sí que lo tenemos matizado en el Exacto, punto de sí, sí. recomendaciones. Muchas gracias, Juan Carlos. Pasamos a la siguiente pregunta, Miguel. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación, Alba. Buenos A días. mí me ha quedado alguna duda con respecto a los riesgos de vertidos, porque comentabas que el mayor riesgo, si he escuchado bien, era cuando hay el incendio, a la hora de apagarlo con agua, ese agua absorbe digamos, los contaminantes, ¿no? Y pasan al suelo. Tengo dos preguntas con respecto a eso. La primera es si habéis conocido algún caso donde haya pasado y más o menos un poco detallarlo exactamente cuáles eran los contaminantes. Y la segunda pregunta es, como has mencionado, como sistema de cubetas, ¿no? De antivertidos. Me lo estoy imaginando, pienso en un contenedor de baterías. ¿Cómo son esos sistemas? Porque nunca he visto uno y me gustaría saber cómo son esos sistemas o si se comercializa o cómo están diseñados. Son esas dos. La primera pregunta que hacías, en el accidente que he mostrado, mismamente sí que ponía que había vertido de material, de metales pesados al suelo debido debido al agua contaminada. Si no recuerdo mal, eran sí, agua con base alcalina con presencia de metales, que eran níquel, cobalto y manganeso. Y en cuanto al tema de cubetas, sí que nosotros estuvimos, cuando hicimos todo el análisis de riesgos y sistemas preventivos, sí que vimos que existían ciertos formatos y demás, pero no disponemos de datos técnicos como tal. Sí que algunos de los fabricantes sí que nos compartió que sí que disponen de esas cubetas, pero no dieron muchos detalles. Algunas son con desagüe para poder desaguarlas de manera correcta y no contaminar más, pero ahí no te puedo dar más detalles, porque no nos hemos centrado tanto en la parte técnica de cómo son cada uno de los sistemas preventivos o correctivos. Vale, perfecto, pues me queda más claro. Gracias.
Sí, Miguel, por complementar, efectivamente, como dice Alba, ese tipo de medidas ya son las medidas que se deberían analizar en una guía propiamente dicha. ¿Eh? Y sobre todo, pues, establecer pues, una serie de recomendaciones para el diseño de la instalación que tengan en cuenta pues, ese riesgo y cómo gestionar pues, bueno, el tratamiento del agua que se emplea en la extinción. Eso es. Vale. En el estudio, bueno, donde hacemos la comparativa de las soluciones comerciales de cada uno de los fabricantes, sí que podréis ver un poco qué es lo que nos han indicado, que tampoco nos han compartido mucha información, pero es lo que nos han indicado. Vale, vale. Y con respecto a esa guía, ¿se tiene alguna predicción de cuándo saldría o alguna fecha o algo? Saldrá ya en estos días, la subiremos a la web de la plataforma. Ya está lista. No, Solamente... la Francesco, guía yo creo te que refieres, La ¿vale? guía, sí. ya. Bueno, no sé, a lo mejor igual Igor Cantero, que estaba conectado y que es Sí, por responsable alusiones. técnico en Epival, por alusiones lo puede. Sí, estamos trabajando en ello. De momento no tenemos todavía una fecha, pero no sé, no me atrevo a dar una fecha porque estamos trabajando en ello y es un tema bastante complicado porque afecta mucho a los diferentes operadores. Pero vamos, que no sé si yo creo que para finales de este año podríamos tener ya un primer borrador, pero no lo tomes como fecha garantizada, ¿vale? Estamos trabajando en ello. Vale, y es una guía, ¿no? Entiendo que no es obligatorio cumplimiento, sino que entiendo que es una guía de No, no. recomendaciones técnicas. Sí. A ver, a día de hoy obligatorio cumplimiento solamente son los reglamentos y los reglamentos llevan sus tiempos. Ya existen los reglamentos de baterías, pero en este sentido lo que vamos a plantear es una guía que esté acordada tanto con los fabricantes como con los bomberos y protección civil. El objetivo es intentar tener una herramienta que sirva para que las cosas se hagan de la mejor manera posible. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel, por la pregunta. ¿Hay alguna pregunta más? Aún tenemos unos minutos antes de cerrar la sesión. De acuerdo. Entonces entiendo que no hay más comentarios, todo ha quedado claro. Recordaros que ya que estamos grabando la sesión, la grabación se subirá a la web de la plataforma, por si alguno de los asistentes quiere volver a ver la sesión, y también para los que no han podido asistir. Junto a la grabación se subirá también la presentación utilizada por Alba, y en nuestra web, en el apartado donde tenemos todos nuestros informes y estudios, también se subirá el estudio en su versión integral. Agradecemos, bueno, antes que todo a Alba por la presentación y a todos los asistentes que os habéis conectado y que seguís siguiendo y soportando a la plataforma. Pues muchas gracias. Perfecto. Y esperamos veros en el próximo webinar que organizaremos desde Battery Plat. Muchas gracias. Hasta Bueno, luego. muy bien. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. A vosotros. Gracias, hasta luego.